Shana Tova Umetuka, que en hebreo significa que tengas un buen y dulce año. Año nuevo y dulce, año bueno y dulce. En hebreo, Shana Tova Umetuka. Es el saludo que dan los judíos en el Rosh Hashanah. Habíamos dicho que hoy vamos a tocar el tema del Rosh Hashanah y del Yom Kippur. Hoy es el día que finaliza el Yom Kippur para los judíos. Estamos 28 de septiembre del año 2020. Hoy, lunes 28 de septiembre, finaliza el Yom Kippur para todos los judíos. Tanto los judíos de Israel, de Palestina, y también los de la diáspora, o sea, los de todo el mundo, celebran estas fiestas. Es un día apartado, es un día santo donde van a celebrar desde el Rosh Hashanah hasta el Yom Kippur, que son 10 días donde ellos hacen lo que ellos llaman la Teshuvah o el arrepentimiento, hacen ayunos. Y todo este tema vamos a estar compartiendo hoy. Te saludo a tu amigo y servidor Hugo Maciel, de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy compartiendo con mis hermanos de la comunidad evangelizadora La Peña y yo con mi típico y famoso tereré hoy, porque nos vamos a una charla larga, vamos a una catequesis que va a llevar su tiempito. Entonces, invitadísimos a traer un vaso de jugo, un vaso de agua o preparar el tereré. Pueden pausar el video y preparar su tereré para compartir esta catequesis, esta reflexión juntos. Arrancamos el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa el año nuevo judío. Esto tal vez no esté contenida específicamente en la palabra de Dios. Lo que la mayoría de los judíos llaman como la Torá. No está en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o como se lo llame en hebreo, de Barín, Shemot, Vayikra. No está en los libros hebreos, en los libros judíos, no está en la Torá. Pero en la tradición judía podemos encontrar que a lo largo de los años, en el caminar del pueblo judío, ellos van a establecer estas fiestas. El Rosh Hashanah principalmente. Ahora el Yom Kippur, sí, en el Levítico capítulo 16 vamos a encontrar lo que Dios establece, esta ley que Dios va a dar de celebrar de manera perpetua, va a decir a Moisés. Y esto va a ser principalmente el protagonista, el personaje principal del Yom Kippur va a ser Aarón. Pero arrancamos con la primera fiesta que dijimos, el Rosh Hashanah. El viernes pasado, o sea, el viernes 18 de septiembre de este año 2020, el año que estamos cursando actualmente, iniciaba el Rosh Hashanah, esta fiesta judía que significa Rosh, significa cabeza. Rosh Hashanah significa del pez, cabeza del pez. Ese es el significado literal de la palabra. Ahora, esto marca el inicio del año judío. Según la Biblia, el año judío va a iniciar en el mes de Nisan, empieza según la Biblia, pero en el mes de Tisrei, en el séptimo mes, según la Biblia, es donde Dios va, según el libro de Deuteronomio, va a establecer una fiesta llamada también el Yom Teruah para los judíos. ¿Qué significa el Yom Teruah? Son sinónimos del Rosh Hashanah. La fiesta del Año Nuevo judío se llama de 4 maneras. Tenemos el Rosh Hashanah o el Yom Teruah. ¿Qué es el Yom Teruah? ¿Qué significa? Literalmente significa, Yom significa día. Teruah significa el chofar, o sea, es el día del sonido del chofar. Ese es el segundo significado del Año Nuevo judío. También significa Yom, que dijimos era día. Yom HaZikaron, que significa día del recuerdo. Es el día en que cada uno tiene que recordar todo lo que ha hecho en el año. La cuarta significación del día del año nuevo judío es el Yom Hadim, que significa día del juicio, día en que va a llegar el juicio de Dios. Estas 4 connotaciones del nombre del año nuevo judío es algo totalmente
podríamos decir, diferente a la manera en que nosotros, los cristianos de todo el mundo, celebramos lo que es el Año Nuevo. Nosotros celebramos como, principalmente este año 2020, la mayoría seguro va a decir, este año 2020 es un año para el olvido. Es olvidar todo lo que pasó y comenzar algo nuevo. Va a venir algo nuevo y que venga lo mejor. Entonces, para nosotros tiene una connotación de olvidar lo que pasó. Pero para los judíos, el Año Nuevo llama a un recuerdo, llama a recordar todo lo que se vivió en el año que vamos dejando. ¿Para qué? Para tener presente eso que hemos vivido en el año y ver la manera de ser mejores. Ese es el sentido que le quieren dar. Por eso ellos preparan una liturgia, una serie de liturgias. Ellos mayormente pasan en la sinagoga, en sus sinagogas. Tienen un libro que se llama el Maxor, o es como una Haggadah, un libro litúrgico, donde ellos van encontrando las oraciones, las lecturas de la Torá, los salmos que ellos van a ir entonando en toda esa fiesta. Así ellos se preparan para vivir. También preparan una mesa. De la misma manera que nosotros preparamos nuestra mesa de fin de año, ellos para celebrar el Rosh Hashanah van a preparar una mesa que tiene varios elementos muy significativos. Por ejemplo, ellos van a tener lo que es infaltable en la mesa del Rosh Hashanah. Es una jalá redonda, una torta redonda, una torta dulce redonda. ¿Por qué redonda? Porque ellos recuerdan que uno nace y hace un círculo en su vida hasta morir. Y este círculo siempre uno tiene que vivirlo. Entonces ellos tienen eso, comen frutas dulces. Por eso el saludo es Shana Tova Umetuka, que quiere decir año bueno y dulce. Comparten miel de abeja con manzanas. Y también algo muy significativo, muy interesante que comparten es una fruta de granada que ellos dicen tienen aproximadamente 613 semillas, que va a simbolizar los preceptos que tiene la Torá. La ley, la cantidad de leyes que ellos van a estar sujetos. Y bueno, y eso ellos disfrutan en el día del Rosh Hashanah. También hacen el tashlish, que es llevan trocitos de pan, algunas cosas que son propios de ellos, que tenían ellos. Algunos lo llevan en el bolsillo y van hacia un lugar donde haya agua, un río, un arroyo, donde hayan peces, y tiran esas migajas de pan. ¿Para qué? Para simbolizar que yo lo que tengo me estoy despojando. Me estoy despojando de lo que a mí me sobra, de lo que a mí me ata, y me estoy liberando para empezar un año mejor. Para que este año que inicia sea mucho mejor. Ese es el sentido. Son 10 días con el Rosh Hashanah. Ellos van a empezar 10 días de arrepentimiento. Es afligir el alma, y con una serie de ayunos, de oraciones, de estar en la sinagoga. Es un día apartado, es un día solemne, es un día santo para los judíos. Para nosotros es muy interesante conocer esto. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros padres en la fe. Hablamos de israelitas, hablamos de judíos. Habíamos hecho la pregunta de por qué, desde cuándo se le empieza a llamar a ellos judíos, de qué relación hay entre los israelitas y los judíos. Recordemos que cuando hubo esa división entre las tribus del norte y las tribus del sur, los que quedaron al sur eran los de la tribu de Judá. Junto con la tribu de Judá, recordemos, eran 12 tribus, las tribus de Israel, los hijos de Israel, de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Después de esta separación, prácticamente son 3 tribus las que quedan en el sur. Tenemos la tribu de Judá, pegado siempre a la tribu de Judá estuvo la tribu de Benjamín, y con ellos también la tribu de Leví. Los levitas eran los que no tenían tierra. Ellos eran los encargados del templo, los encargados del culto a Dios. No tenían tierra. Entonces los de la tribu de Judá
que son los que van a volver después del exilio de Babilonia. Recordemos que el exilio de Babilonia principalmente fueron los de la tribu de Judá, los de la tribu del sur, Benjamín y los levitas. Ellos van a volver para reedificar el templo. Y principalmente los que vuelven a reedificar el templo y a hacer resurgir lo que va a ser el culto a Yahvé nuevamente, van a ser los que estén pegados a la tribu de Judá. Ahí tenemos a Benjamín, tenemos a los levitas. Las otras 9 tribus van a estar hacia el norte en lo que fue el exilio a Siria. Ellos se van a mezclar con los samaritanos y ahí va a surgir toda esa controversia que vamos a conocer en la época de Jesús ya. Pero principalmente son los de la tribu de Judá los que vuelven a reconstruir el templo. Es por eso que se le va a conocer más a los israelitas con el nombre de judíos. De ahí es que conocemos a ellos con el nombre de judíos. Entonces, los judíos, los descendientes de la tribu de Judá, los israelitas que permanecieron fieles al pacto. Esto lo dijo Jacob cuando le daba la bendición a sus hijos. Recordemos, les había dicho a Judá que él iba a tener el cetro y el bastón de mando hasta que llegue aquel a quien le pertenece. ¿Quién llegó de la tribu de Judá y a quien le pertenecía el cetro, el bastón de mando, la corona? Ya sabemos, se refiere a Jesús. En Jesús se cumplen estas palabras de Jacob. Entonces, ahí sabemos lo que son los judíos, lo que es Israel, lo que es la costumbre de ellos. En el Rosh Hashanah es una costumbre que va a surgir de la tradición judía, el celebrar el Rosh Hashanah. Eso surge en la tradición judía. Son 10 días, dijimos, de teshuvá, de arrepentimiento, de ayuno, que con esta serie de elementos que tienen en su liturgia siempre va a empezar la fiesta. Esta fiesta principalmente va a durar 2 días y se extiende por 10 días. Esto está en el libro del Levítico. Por 10 días hasta llegar al día del Yom Kippur. ¿Qué es principalmente lo que se hace en el Rosh Hashanah? Uno sale a buscar a la gente con quien tal vez tuvo alguna diferencia, algún problema, y uno va a perdonar y a pedir perdón. Eso es lo que se hace. Uno trata de estar en paz con las personas con quien convive, con las personas que les rodea. Eso es lo esencial en el Rosh Hashanah. Tienen 10 días porque a los 10 días inicia la fiesta del Yom Kippur, que justamente inició ayer a la caída del sol. Recordemos que para los judíos el día comienza con la caída del sol. Cuando caiga el sol, ahí empieza el día según el calendario judío. Y termina hoy esta noche, cuando aparecen las 3 primeras estrellas en el cielo. Es ahí donde va a terminar el Yom Kippur. Que Yom Kippur significa el día de la expiación. Yom, día, Kippur, expiación. El día de la expiación va a terminar esta noche, justamente hoy, 28 de septiembre de 2020. Coincide este día con el día del Yom Kippur. Es por eso que estamos haciendo esta catequesis. Entonces, tenemos Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío. Rosh Hashanah significa día del sonido del shofar, que ya habíamos escuchado al iniciar. El shofar es el cuerno de un carnero que llama a la convocación de la asamblea. Convoca a la asamblea, convoca al pueblo porque hay algo importante que va a suceder. Dios va a hablar, un rey va a hablar o el pueblo de Israel se va a preparar para ir a la batalla. En esas ocasiones se hacía sonar el shofar cuando había algo solemne, algo muy importante que comunicar. Y el día del shofar o el Yom Teruah, que es el día del shofar, es sinónimo del Rosh Hashanah o del Año Nuevo Judío. Entonces, tenemos que es un día sagrado, es un día apartado, es un día especial, es un día que ellos lo viven muy solemnemente. Tienen su Haggadah, tienen su libro litúrgico y esos son todos los condimentos que rodea al Año Nuevo Judío, al Rosh Hashanah. 10 días después, 10 días de teshuvá, de arrepentimiento, de ayuno, va a finalizar con el Yom Kippur, la fiesta que celebramos hoy.
Vamos a hablar del Yom Kippur, cómo celebran hoy los judíos el Yom Kippur. Y esto tiene ya mucho de semejante con lo que nosotros en la Iglesia Católica también lo celebramos. Y vas a darte cuenta con algunos detalles, con algunas festividades que también nosotros lo hacemos, lo celebramos en la Iglesia Católica. El Yom Kippur, Yom dijimos significa día, Kippur significa expiación. Es el día de la expiación, es el gran día, es el día más santo, el día más solemne entre las festividades del año litúrgico judío. El día más santo, no existe otro día más santo para los judíos que el día del Yom Kippur. ¿Qué sucede en el día del Yom Kippur? Vamos a hablar primero de cómo ellos celebran hoy el Yom Kippur. Hoy, para los judíos, ¿qué hacen los judíos en el Yom Kippur? Este año 2020, por el tema de la pandemia, ellos van a celebrar de una manera muy diferente. Pero generalmente el Yom Kippur uno pasa en la sinagoga. Todo el día, desde ayer tendrían que estar en la sinagoga. Hasta hoy son varias horas a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche, con una serie de liturgia, una serie de eventos litúrgicos que tienen bien marcados, que también ellos para celebrar esa fiesta tienen un Hagadá, tienen un Seder que es lo que ellos tienen que hacer en ese día. Tienen sus lecturas propias y tienen todas las citas bíblicas de la Torá, los salmos, tienen hermosas canciones que también ellos van a entonar en ese día del Yom Kippur. ¿Cómo inicia el Yom Kippur? En la casa, como toda liturgia, como toda oración, como toda actividad de los judíos, siempre se inicia, siempre hemos dicho eso, con el encendido de las velas. En el Yom Kippur hay una vela muy especial que se llama la vela del Isror. ¿Qué es la vela del Isror? Es una vela que se enciende. Generalmente ellos usan una vela similar al cirio que tenemos nosotros, porque tiene que estar encendido esa vela mínimo por 25 horas, porque este ayuno va a durar no solamente 24 horas, sino tal vez 25 o poquito más, porque como dijimos, el calendario judío es desde la caída del sol hasta que salga al día siguiente las primeras estrellas de la noche, y eso abarca aproximadamente 25 días, depende de la región donde uno lo esté celebrando. Esta fiesta lo celebran los judíos que están en Israel y también los que están en las diásporas o en los diferentes países, los que han emigrado a otros países. Todos celebran y tendrían que estar en la sinagoga, pero por cuestiones de protocolo y todo lo que tiene que ver con la pandemia, en este año lo van a pasar de una manera diferente. Al encender las velas, ¿qué hacen ellos? Automáticamente ellos están privados, ellos no pueden hacer otra actividad, ellos no pueden trabajar, no pueden hacer algo que genere, ya sea, no pueden ir al súper, no pueden subir en un autobús, no pueden caminar mucho. Es como estar celebrando el Shabbat. Hay muchas cosas, al encender las velas, ellos ya no pueden hacer, no pueden cocinar. Si es que tienen hijos menores, niños, ya se les explica a los niños que viene una fiesta, una liturgia y cómo tienen que manejarse, y todo eso se va preparando. Es una ceremonia muy, muy especial para ellos. Y imagínate, no beben ni comen por aproximadamente 25 y pico de horas. Ese es el día del gran ayuno, el Yom Kippur. Yom Kippur, dijimos el Yom, día, Kippur, expiación. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora, en el Rosh Hashanah fueron 10 días de ayuno, de arrepentimiento y de tratar de ponerse en paz con los hermanos, con quienes convivimos. Ahora en el Yom Kippur ya es de ponernos en paz con Dios mismo. Ya con los hermanos estamos en paz y tenemos ese 10 días para arreglarnos con nuestros hermanos. Ahora en el Yom Kippur nos vamos a arreglar con Dios. El tema del Yom Kippur ya no es con los hermanos, sino es con Dios. Con Dios ya es el tema. ¿Qué es lo que se hace en el Yom Kippur? Se enciende la vela, se comparte una cena especial, hay una liturgia. La cena se comparte al sonido del shofar.
cuando termina el Yom Kippur. O sea que esta noche, al salir las primeras estrellas, cuando se ven en el cielo las primeras 3 estrellas, ese es el signo de ellos que termina el ayuno del Yom Kippur y que ya pueden romper con el ayuno. Entonces se sirven esa cena especial que ellos han preparado. Pero antes de eso hay 3 cosas que son similares a una fiesta que seguro te vas a acordar que ellos hacen en el Yom Kippur. Están llamados a hacer oraciones, están llamados a hacer penitencias, oraciones de arrepentimiento, y están llamados a hacer caridad, arrepentimiento, penitencia y oración. Son similares a los 3 pilares que nosotros tenemos, que celebramos en la Iglesia Católica en el tiempo de Cuaresma. Entonces, esa es la manera que hoy celebran ellos el Yom Kippur. Ellos lo que esperan es el perdón de Dios, que Dios les perdone a ellos para que ellos en el día siguiente al Yom Kippur, como cuando termina el Rosh Hashanah, lo que pretende es inscribirle a todos en el libro de la vida y sellarles a ellos. Inscribir en el libro de la vida, en el Rosh Hashanah, ellos se inscriben en el libro de la vida, y en el Yom Kippur para los judíos es el sello de que están inscritos en ese libro de la vida. Entonces, en el Rosh Hashanah, ellos empiezan un tiempo de arrepentimiento que va a concluir con el sello que va a ser el día del Yom Kippur. Ese es el sentido de lo que los judíos celebran, cómo lo celebran hoy, cómo están celebrando esas fiestas ellos hoy. Ahora, vamos a la Biblia. ¿Qué es el Yom Kippur según las Sagradas Escrituras? Ahí vamos al libro del Levítico. Ahí vamos a encontrar la explicación bíblica y vamos a ligar el Antiguo Testamento, el libro del Levítico, con el Nuevo Testamento. El libro de Levítico es en el Antiguo Testamento el libro litúrgico por excelencia en el Antiguo Testamento. Dios en el Génesis va a hablar del principio de todo, de la creación del hombre, la creación del pecado, la creación de la fe. Eso es en el Génesis. En el Génesis es el inicio de la creación, el inicio del mal, del pecado en el mundo, el inicio de la fe del pueblo de Dios y el inicio del pueblo mismo de Dios. Todo eso se narra en el Génesis. El Éxodo es un libro de redención. Todo el camino que pasó el pueblo de Israel para llegar a esa redención. Cómo Dios fue guiando a su pueblo, cómo Dios va a formar el pueblo. Es Dios quien va a formar al pueblo de Israel. Todo eso se relata en el Éxodo. Y el Levítico por excelencia, si el Éxodo es el libro de redención, el Levítico es el libro de la santificación, porque en el Levítico vamos a encontrar las leyes, los rituales. El libro litúrgico por excelencia del Antiguo Testamento es el Levítico. Es ahí donde Dios va a decir, se cree que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, la Torá para los judíos, fue escrito bajo el espíritu de Moisés. Es ahí donde Dios va a decir a Moisés, bueno, para que me agraden, para que sean santos, esto es lo que tienen que cumplir. Por eso decimos que el Levítico es el libro de la santificación, porque para agradar a Dios hay que cumplir lo que está en el Levítico. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un libro paralelo al Levítico, que es el libro de la liturgia, el libro litúrgico también por excelencia, paralelo al Levítico, va a ser el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nos va a dar ciertos tips, ciertos temas litúrgicos para entender por qué decimos que en el Antiguo Testamento se iba preparando todo lo que iba a ser realidad en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a dar lectura a lo que es el gran día de la expiación. En la Biblia, la Biblia de Jerusalén, que es una de las Biblias que tiene la traducción más precisa, vamos a encontrar en el Levítico capítulo 16 la perícopa llamada el gran día de la expiación. Esto se refiere al Yom Kippur. Es esto lo que están celebrando hoy nuestros hermanos judíos, nuestros antecesores en la fe. Luego de la lectura del Levítico vamos a pasar al libro de Hebreos para entender
como es en el Nuevo Testamento. Esto del Levítico fue en el Antiguo Testamento. Esto se iba preparando. ¿Para qué? Para que en el Nuevo Testamento esto se haga realidad. Esto es una maqueta y en el Nuevo Testamento tenemos lo real, lo concreto, lo que es hoy. Esto es el Antiguo Testamento. Con Jesús se inaugura el Nuevo Testamento. Esto fue la base para que después, al leer el libro de Hebreos, vamos a entender en dónde estamos nosotros hoy y cómo debemos celebrarlo. Todo esto que hemos hablado hasta ahora son las festividades judías que ellos habían visto, habían celebrado. Ellos viven esto, pero ellos se quedan en lo que fue las leyes del Antiguo Testamento. Tanto los judíos sefardíes, los askenazis, los ortodoxos, los reformados, cada uno vive con algunas diferencias entre estas diferencias que tienen ellos mismos entre ellos. Pero nosotros que vemos lo que fue avisado en el Antiguo Testamento y lo que va a ser realidad en el Nuevo Testamento, ahora leyendo las Sagradas Escrituras vamos a tratar de que Dios vaya iluminándonos. Doy lectura y acá empezamos la parte bíblica para tratar de entender el Yom Kippur el día de hoy, y en esto va a entrar también la presencia de Jesús mismo para explicarnos qué es realmente el día de la expiación para nosotros. Levítico capítulo 16, versículo 1 en adelante. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron al acercarse a Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio. Aarón solo podrá entrar en el santuario a condición de que traiga un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se revestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se revestirá después de haberse lavado. Recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá un novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Y ahí va a seguir relatándonos cuál va a ser el rito litúrgico que se va a seguir en el altar, en el templo de Israel en el día del Yom Kippur. ¿Qué es lo que se hacía en esencial en el día de Yom Kippur? ¿Cuál era el personaje principal? ¿Quién era el protagonista? ¿Quién era el encargado de hacer esta expiación? ¿Qué es la expiación? Expiar quiere decir cubrir. Por eso vamos a entender algunas figuras que está en las Sagradas Escrituras y en el templo de los judíos. ¿Qué había en el templo? ¿Cómo estaba estructurado? Afuera en el templo había un gran altar, el altar de los holocaustos. Era algo cuadrado, alto, con escaleras, donde todo el día estaba fuego ardiendo. Es ahí donde se hacían los holocaustos, los sacrificios. Es ahí donde se quemaban los sacrificios. Recordemos, habíamos dicho que para que haya sacrificio, el sentido del sacrificio es la transformación. Por eso ellos quemaban y eso subía a Dios. Esa era la ofrenda del pueblo a Dios por la expiación de sus pecados. ¿Qué quiere decir expiar? Expiar quiere decir cubrir. Cubrir algo para que ya no se vea. Entonces, ¿en qué consistía la fiesta de la expiación? En Israel había lo que conocemos como el sumo sacerdote. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, era el encargado de esta ceremonia. ¿Qué hacía el sumo sacerdote?
Al sumo sacerdote lo llevaban al templo 7 días antes del día de la gran expiación. El sumo sacerdote ya estaba en el templo ministrando. ¿Por qué 7 días antes? Porque él tenía que purificarse para el gran día de la expiación. ¿Y qué hacía? Hacía todos los trabajos de todos los sacerdotes en el templo. El sumo sacerdote iba con sus vestiduras y ministraba. ¿Para qué? Para que esos 7 días esté al cuidado de los otros sacerdotes y de lo que también ellos denominaban la policía del templo, que eran los encargados de velar por la disciplina en el templo. Andaban por ahí como policías con grandes garrotes para poner en orden, y el sacerdote no podía ni siquiera caminar mal. Todo eso sucedía estos 7 días antes del día de la gran expiación, del día del Yom Kippur. El sacerdote se purificaba todos los días, ni siquiera tenía que dormir, para que aunque sean sus sueños no caiga en pecado. Él no tenía que caer en pecado, no tenía que contaminarse con mujer alguna, no tenía que cometer ningún tipo de impurezas de pecado. Por eso esos 7 días se pasaba en el templo él ministrando, para que no se desvíe del trabajo que él tenía que hacer, que era el trabajo del sumo sacerdote: mediar entre Dios y los hombres. ¿Qué sucedía el día de la gran expiación? Se traían, leímos, 2 machos cabríos. 2 animales iguales tenían que ser. En eso eran muy meticulosos los judíos. Eran iguales. Se echaban a suerte, y en uno que caía en suerte, que era para Azazel. ¿Qué significa Azazel? Y vamos a leer en el Levítico que Azazel tal vez significa para ellos Satanás mismo. ¿Qué hacían con ese que cayó en suerte, que era para Azazel? Ellos lo enviaban al desierto, lo despeñaban. Había una persona encargada que lo enviaba al desierto. Él iba al desierto, ¿para qué? Para llevar los pecados de Israel, y iban al desierto a despeñarlo por ahí, para que esos pecados sean expiados. Era el chivo expiatorio. El otro chivo que cayó en suerte, sobre él el sumo sacerdote imponía la mano, descargaba los pecados de Israel en ese animal. Luego le cortaba el cuello, y con la sangre de ese animal que había sido cargado con el pecado del pueblo, le cortaban el cuello. ¿Qué significa eso? Que le quitaban la vida al animal, que el animal estaba muerto. Aquel que recibió los pecados del pueblo estaba muerto, y esa sangre lo llevaba en un recipiente. En una mano la sangre, y en la otra mano llevaba el incensario. Con eso el sumo sacerdote tenía que entrar en la parte posterior del templo, en la parte detrás de la cortina, donde ¿qué había detrás de la cortina? En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza? ¿Qué había en el arca de la alianza? Dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley. ¿Qué era el pecado para Israel? La transgresión de la ley. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Vertía la sangre del cordero sobre la tapa del arca donde estaban los querubines. Esa tapa es llamada la tapa del propiciatorio. Esa es la tapa del propiciatorio. Sobre él se vertía la sangre de ese animal que cubría toda el arca. Y ese cubrir es lo que se llama expiación. Ese cubrir esa sangre es la que propiciaba el cubrimiento del arca. Dentro del arca estaba las tablas de la ley, que el pecado significa la transgresión de la ley. Entonces esa sangre cubría el pecado del pueblo ante la santidad de Dios. En eso consiste la expiación, con la sangre de ese cordero. Y ahí el sumo sacerdote hacía la oración pidiendo ¿qué? Pidiendo misericordia de Dios por todo el pueblo. El sacerdote entraba, solamente él podía entrar en el lugar santísimo, y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, y solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. ¿Para qué? Para hacer esto, para el gran día de la expiación, para expiar los pecados. Esa era la celebración del Yom Kippur. Ahora, el sumo sacerdote entraba, y era tanto la santidad de Dios, y era tan delicado este oficio del sumo sacerdote, que hasta le ponían unas piolas por el pie del sumo sacerdote, porque si el sumo sacerdote entraba a ese lugar impuro,
tenían miedo de que él muera. Entonces ellos les tiraban con la cuerda y les sacaban, porque nadie podía entrar a ese lugar santo. Por eso siempre se elegía un sustituto, un suplente que tenía que estar al lado del sumo sacerdote antes de que él entre en el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote le ocurría algo y el sumo sacerdote le pasaba algo, le sucedía algo, moría, lo que sea, ahí tenía que entrar el suplente a cubrir, porque la ceremonia del Yom Kippur se tiene que realizar. Ahora, ¿y el pueblo qué hacía en ese momento? El pueblo estaba en las afueras, en la explanada del templo, rostro en tierra, suplicando, esperando. Estaba temeroso, angustiado, y el sumo sacerdote ministrando detrás de la cortina del templo. ¿Qué estaba haciendo el sumo sacerdote? Estaba ministrando, estaba ofreciendo el sacrificio del cordero por la expiación de los pecados del sumo sacerdote y de todo Israel. Esa era la responsabilidad del sumo sacerdote, mediar entre Dios y los hombres. Esa era la función del sumo sacerdote. Ese es el día de la gran expiación. Ahora, terminaba, el sumo sacerdote hacía toda la oración, terminaba ese rito, volvían a abrir las cortinas, salía el sumo sacerdote con la sangre totalmente manchada. Le cambiaban de vestimenta al sumo sacerdote y el sumo sacerdote salía con una ropa vestido de oro. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote al lugar del sacrificio? Con vestidos de lino fino, así como nos decía la lectura. Y al salir el sumo sacerdote, ¿qué es lo que sucedía? Al salir el sumo sacerdote, sonaban el shofar. Ahí en lo alto del templo, en las esquinas del templo, estaban los encargados, los que tenían el cuerno del becerro para hacer sonar. El sonido de la trompeta avisaba a toda la gente que Dios había perdonado a Israel. ¿Qué significa eso? Dios nos perdonó. Todo lo que hicimos hasta ahora, eso que hemos transgredido la ley, Dios nos perdonó. Así terminaba la ceremonia del Yom Kippur en el Antiguo Testamento. Luego el sumo sacerdote, y acá viene algo que vamos a entender de una lectura del Evangelio que Jesús dijo una vez y a veces muy poco entendemos. Después de esto, el sumo sacerdote, con vestiduras reales, se vestía como un rey. Él iba a su domicilio. El sumo sacerdote iba a su domicilio. ¿Y quiénes esperaban al sumo sacerdote? Al sumo sacerdote lo esperaban las vírgenes de Israel. El sacrificio duraba desde que el sumo sacerdote entraba detrás de la cortina hasta que salía. A veces duraba horas. ¿Y qué pasaba con el pueblo si duraba horas? Y el pueblo se angustiaba, porque decían, ¿será que Dios no nos perdona? ¿Será que cuesta que Dios nos perdone? Entonces el sacrificio duraba desde el momento que él entraba detrás de la cortina a ministrar con la sangre y con el incienso hasta que vuelva a salir. Si vuelve a salir, él suena el shofar, quiere decir que Dios nos perdonó. Y había fiesta en Israel. El sumo sacerdote salía vestido con vestidos de gala, iba a su casa. ¿Quiénes les esperaban? Las vírgenes de Israel. ¿En qué se convertía el sumo sacerdote al salir de ese sacrificio? Él se convertía en el novio de Israel. ¿A quién hacía de figura él? A Dios mismo. Representaba a Dios mismo. En todo el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios, la figura de Dios es el novio de Israel, es la novia y Dios es el novio. El sumo sacerdote representaba a Dios. Por eso en esa parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes necias, en la boda judía era a la mujer que llevaban al novio, a presentar al novio. El novio esperaba y llegaba la mujer y él le quitaba los velos a la mujer. Cuando Jesús habla de las vírgenes, hablan de que el novio está llegando a medianoche. Es una parábola, es una figura de que puede ser
que el novio, que el sumo sacerdote cuando salga de la expiación puede llegar tarde y hay que estar precavidos. La novia, las vírgenes simbolizan a Israel, simbolizan a las mujeres preparadas para el novio. El novio en este caso es Dios. Si nos vamos, bueno, todo esto es lo que tiene que ver con el día de Yom Kippur, el día de la gran expiación en el Antiguo Testamento. Pero nosotros no nos quedamos en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que pasar al Nuevo Testamento para entender cuál es la realidad en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos trae de novedoso Jesús? ¿De qué nos va a hablar Jesús? Y es ahí donde vamos a entender a este libro que es prácticamente el paralelo del libro de Levíticos, el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos de Pablo. ¿Qué nos dice en el capítulo 7, versículos 11 en adelante? Dice la palabra de Dios: pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, son los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar. Acá hago un alto para explicar esta parte. Habla de los levitas, porque de los levitas de la tribu de Leví, que eran los encargados del templo, era de donde salían los sacerdotes que eran por herencia. Uno nacía en esa tribu y era ya destinado a ser sacerdote. Luego estaban los descendientes de Aarón, que eran los sumos sacerdotes. Solamente de la tribu de Leví. No había, de otra tribu no podía salir sacerdote. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Versículo 13. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar. En efecto, es bien sabido que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Este es a quien le pertenecía el bastón de mando, la corona, el cetro, de la tribu de Judá. Aquel que volvió del exilio para reconstruir el templo, porque algo tenía que hacer ahí alguien de la tribu de Judá, pero siempre ministrando con él los de la tribu de Leví. Sigue diciendo la epístola a los Hebreos: todo esto es aún muy evidente si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, es decir, que lo sea no por ley sucesiva carnal. Esto es lo que era la tribu de Leví. Por sucesión carnal eran sacerdotes. Es decir, que no sea no por ley sucesiva carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. De hecho, lo confirma la Escritura: tú eres sacerdote a la manera, para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Salmo 110:4. De este modo queda abrogado el precepto precedente por razón de su ineficiencia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección. Y tal abrogación nos conduce a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Dios garantizó esto mediante juramento. En efecto, mientras los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, este lo fue bajo juramento por aquel que dijo: lo ha jurado el Señor y no se volverá atrás. Tú eres sacerdote para la eternidad,
Por eso Jesús resultó fiador de una mejor alianza. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio exclusivo